right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. No todo es lo que parece si hablamos de la meca del cine, de Hollywood. Si bien podemos dejar encandilarnos por las grandes carteleras luminosas y la fama de sus protagonistas, no podemos pasar por alto que hay muchos secretos que la industria intenta ocultar y hacer que pasen desapercibidos. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en el iceberg de los misterios de Hollywood. Acompáñanos. Nivel 1. Accidentes. Vamos a empezar suaves. Después de todo, estamos en la superficie todavía, en la cara más visible de este rompecabezas. Jayne Mansfield. Si bien esta actriz era morocha en un comienzo, pronto los estudios la tiñeron de rubio platino en busca de una nueva Marilyn Monroe aún más voluptuosa, de enorme busto y exagerados peinados. Lo logró por algunos años, de la mano de directores de la talla de Frank Tashlin, Stanley Donen o Raoul Walsh. No obstante, su fama se debió sobre todo a su estatus de sex symbol. Fue de las primeras estrellas del cine en posar semidesnuda para la portada de Playboy. Mansfield viajaba en coche a Nueva Orleans junto a su pareja en aquel momento, el abogado Sam Brody, y 3 de sus hijos, cuando el vehículo chocó violentamente contra un camión. Brody, el chofer y ella murieron en el acto, mientras que los niños, que iban dormidos atrás, salieron casi ilesos. Del aparatoso y trágico accidente surgió enseguida la leyenda urbana de que la actriz había sido decapitada en el choque. No fue así, pero una foto policial de lo que parecía una cabeza rubia sobre el capó, en realidad la peluca de Mansfield, dio pie al rumor. Anton Yelchin. El actor Anton Yelchin tenía una cita con sus amigos para ensayar. Se subió a su camioneta y se dispuso a salir de su propiedad, una vivienda en Studio City, en el condado de Los Ángeles. Nunca llegó a la calle. Por razones que aún siguen siendo un enigma, el intérprete de la saga cinematográfica Star Trek se bajó del vehículo y se dirigió hacia la reja metálica que delimita el exterior de la casa. Su auto se abalanzó sobre él y lo atropelló. El coche, una camioneta Jeep Grand Cherokee, aplastó a Yelchin contra una columna de ladrillos y la reja de seguridad. A Aliyah. El mundo de la música quedaba sacudido por la noticia de la muerte de Aliyah, una de las caras más jóvenes y potentes del R&B de la época. La artista volvía de grabar el que sería su último video, Rock the Boat, pero el avión sufrió un accidente en pista que mató a todos sus tripulantes, incluida ella. El piloto encargado de pilotar su vuelta, Luis Morales, no debía ser quien los llevara, ni debía tener la licencia para poder volar, porque según parece, falseó horas y horas de prácticas de vuelo para conseguirla. Al ir a despegar, el morro del avión se levantó, pero cayó con rapidez, golpeando la pista e incendiando rápido el aparato. Luego se descubrió que el piloto también estaba drogado. Naya Rivera. Naya Rivera, quien había saltado a la fama por su interpretación de Santana López en la aclamada serie Glee, perdió la vida en el 2020 de una trágica manera. Las autoridades del condado de Ventura, al sur de California, informaron que Naya Rivera había desaparecido en el lago Pirú, ubicado en el Bosque Nacional Los Padres. 3 horas después, un segundo bote encontró a José, su hijo, solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas. El pequeño fue el único testigo de lo que sucedió minutos antes. Según su relato, él y su mamá decidieron saltar al agua y nadar un rato en el lago. Minutos más tarde, Naya le dijo a su hijo que regresara al bote. Su madre no pudo volver a subir luego de ayudar a su hijo a hacerlo, y 4 días después de que se reportara su desaparición, las autoridades encontraron su cuerpo en la parte noreste del lago, cerca de la superficie sin chalecos salvavidas. Posteriormente, se revelaron los resultados de la autopsia, la cual confirmó que la actriz perdió la vida como consecuencia de un ahogamiento. Vic Morrow. El mundo del entretenimiento estaba conmocionado cuando se informó que el actor Vic Morrow había fallecido durante la producción de la película Twilight Zone: The Movie. Morrow, un actor talentoso conocido por su trabajo en películas y programas de televisión como Combat y The Twilight Zone, había sido parte de la industria del entretenimiento durante décadas. Durante una escena en la que su personaje intentaba escapar de un helicóptero en medio de un campo de Vietnam, un accidente ocurrió, matando a Morrow
y a 2 niños actores que estaban en la escena. El accidente fue el resultado de varios errores y violaciones de seguridad por parte de la producción, incluyendo la falta de un coordinador de seguridad y el uso de explosivos peligrosos en la escena. El helicóptero en el que estaba Morrow volcó y se estrelló contra el suelo, matando a Morrow al instante y a los 2 niños debido al impacto de las aspas. Nivel 2. Adicciones. Seguimos descendiendo en el iceberg. Ahora vamos a hablar de algo para nada accidental. Judy Garland. Durante el rodaje de El Mago de Oz, Judy Garland tenía 16 años, pero su Dorothy debía aparentar 12. Por entonces ya era adicta a las pastillas, que Metro-Goldwyn-Mayer le proporcionaba para no acusar el exigente rodaje, anfetaminas de día para aguantar despierta, barbitúricos de noche para descansar. Además, le impusieron una estricta dieta a base de lechuga y sopas que reforzó su ansiedad e incrementó su adicción al tabaco, llegando a consumir 80 cigarrillos al día. Todo esto generó un cóctel que acabó con su vida demasiado temprano. Incapaz de dormir, Judy Garland se volvió adicta a la morfina, lo que, sumado a su dependencia de la cocaína y del alcohol, provocó su destitución de la película Vuelve a mí. Después de 15 años, MGM la liberó de un prolífico contrato en el que figuran más de 20 títulos. Murió por una sobredosis accidental de barbitúricos a los 47 años. John Belushi. La vida de John Belushi fue efímera. Falleció a los 33 años luego de una vida rodeada de excesos. Belushi fue hallado sin vida en su habitación del Chateau Marmont de Sunset Boulevard, en Los Ángeles, California. La causa de muerte fue por una sobredosis de Speedball, una mezcla de cocaína y heroína en forma de inyección. El estado de John era una bomba de tiempo y un peligro para su salud. Padecía de una congestión y distensión pulmonar, inflamación del cerebro y agrandamiento del hígado y obesidad. Kathy Smith fue la última persona en ver a Belushi con vida. Acusada de inyectar en sus venas la dosis fatal de heroína y cocaína, 2 meses más tarde admitió en una entrevista que ella había estado con Belushi aquella noche trágica y le había administrado Speedball. Cumplió 18 meses de condena por homicidio involuntario. River Phoenix. River Phoenix era un actor con una de las carreras más prometedoras de Hollywood a principios de la década de los 90. Con 23 años había trabajado con pesos pesados de la industria como Harrison Ford y nada parecía frenarlo, salvo sus propias adicciones. En un bar nocturno llamado Viper Room, tomó un peligroso cóctel de heroína y cocaína que estaba de moda en aquel entonces y que antes había matado al comediante John Belushi, como vimos anteriormente. Comenzó a sentirse mal y se vio obligado a salir del bar en busca de aire fresco. Al poco tiempo, River se encontraba convulsionando y su hermano Joaquín realizó una llamada desesperada al 911, donde no sabía explicar qué le pasaba a su hermano mayor y pedía a gritos que llegue una ambulancia. Pocas horas después, falleció en el hospital. Cory Monteith. El actor de Glee y músico canadiense falleció, en julio de 2013, por una sobredosis producto de la mezcla de heroína que se había inyectado e ingesta de alcohol. 3 meses antes, en abril, Monteith había salido de rehabilitación de un centro donde él mismo se había internado por el consumo de estupefacientes. 2 años antes de su muerte, el actor dio a conocer que había tenido una niñez y adolescencia difíciles y contó desde cuándo comenzó a consumir drogas. Narró que sus padres se divorciaron cuando tenía 7 años y de un momento a otro empezó a faltar a la escuela. A los 13 años comenzó con las drogas hasta el punto de robar para comprarlas y consumirlas. Nivel 3. Perversiones. Este nivel ya se adentra en la oscuridad del iceberg, así que vamos de a poco. Roman Polanski. Mientras disfrutaba del éxito de El Inquilino, Polanski preparaba Tess, un proyecto que le terminaría llevando 3 años. La revista Vogue francesa le ofreció ser su editor invitado. Polanski le ofreció a Samantha Gamer, una chica de 13 años, aspirante a actriz y a modelo, realizar una sesión de fotos. El director obtuvo el permiso de la madre de la joven. Hicieron una primera sesión en la que Polanski, a medida que el tiempo y los rollos de fotos pasaban, le fue pidiendo a su modelo que se sacara la ropa. Samantha lo fue haciendo hasta quedar desnuda de la cintura hacia arriba. Tras una serie de tomas convencionales, Polanski quiso unas con la chica de 13 años tomando una copa de champán.
Luego le fue pidiendo que se sacara sus prendas de a poco. Primero quedó en topless, luego solo con su bombacha y al final desnuda. Además del champán, Polanski le dio un quaalude, algo similar a un barbitúrico, un fuerte sedante hipnótico que estaba de moda por esos años en Hollywood. Samantha dijo que se sentía mal y el hombre de 43 años le ofreció que tomara un baño en el jacuzzi de la casa. Después que ella estuviera un rato sola, Polanski se metió al agua, desnudo y, según la versión de Samantha, abuso de ella. Polanski se fue de Estados Unidos hacia Francia, lugar en el que había nacido. Nunca más volvió. Sabía que si lo hacía sería detenido y juzgado. Francia no lo extraditaría. Su vida a partir de ese momento solo podía dividirse entre Francia y Polonia, los dos países de los que era ciudadano, y no aceptarían el pedido de extradición norteamericano. Su carrera continuó como si nada. Harvey Weinstein. En 2017 se supo que el creador de los estudios Miramax y The Weinstein Company, ganador de 6 Oscar a Mejor Película, incluyendo Pulp Fiction, En busca del destino y Shakespeare apasionado, era un depredador sexual que había pagado el silencio de sus, por lo menos 8, víctimas durante años mientras era amparado por un sistema al que su comportamiento no le parecía tan grave. Luego se sumarían las voces de otras 80 mujeres de la industria. Todas repetían las mismas situaciones. Aunque al principio negó las acusaciones, Harvey Weinstein terminó por renunciar a su productora y fue expulsado de la Academia del Cine. Se iniciaron varias investigaciones y fue arrestado en Nueva York por abuso, aunque en un principio quedó libre bajo fianza. Un tribunal lo encontró culpable de al menos 5 casos de abuso y fue sentenciado a 23 años de cárcel. Luego se le agregaron 16 años más, en un juicio posterior. Bill Cosby. El astro de Cosby Show, de 85 años, ha sido acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por más de 60 mujeres. Ante esto, negó todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales. Fue la primera celebridad juzgada y condenada en el movimiento #MeToo y pasó casi 3 años en una prisión estatal cerca de Filadelfia antes de que un tribunal superior anulara la condena y lo liberara en 2021. Posteriormente, fue declarado culpable de haber abusado de una menor de edad en la mansión de Playboy. La demanda fue de Judy Hood, hoy de 65 años, y como cuando ocurrieron los hechos era apenas una adolescente, la causa no prescribió, como sí lo hicieron muchísimas otras denuncias en su contra. Solo tuvo que indemnizar a la víctima, al tratarse de una demanda civil. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle estaba llamado a marcar época en la comedia de Hollywood. Sus comedias eran conocidas por su dinamismo y estaban repletas de escenas de persecuciones y gags visuales. A Fatty le gustaba divertirse. En menos de una década se había convertido en toda una celebridad y había pasado de ganar $5 al día a ser el actor mejor pagado del cine mudo de Hollywood tras firmar un contrato por $1 millón al año con Paramount, estudio que le concedió un control creativo total sobre sus películas, que gozaban del aplauso unánime del público. Acababa de estrenar 6 películas y el 5 de septiembre, durante el fin de semana del Día del Trabajo, decidió organizar una fiesta en la planta 12 del glamuroso Westin St. Francis de San Francisco para celebrar su suculento contrato con Paramount. Entre los invitados estaba una conocida y problemática mujer de nombre Maud Delmont y su amiga Virginia Rappe, una modelo y aspirante a actriz. Rappe bebió demasiado, no se encontraba bien y se dirigió a una habitación. Arbuckle fue tras ella e intentó calmarla cuando Rappe le confesó que había abortado hacía poco. Al parecer, la situación se complicó y la joven empezó a gritar, a rasgarse la ropa y a vociferar que se estaba muriendo. Delmont entró en la habitación y dijo que Rappe pedía a gritos que Roscoe se fuera de allí. El médico del hotel la examinó y dictaminó que solo estaba ebria. Unos días después, Rappe murió y la Fiscalía de San Francisco acusó a Roscoe de asesinato. La autopsia estimó que la mujer había fallecido por rotura de la vejiga y peritonitis, unos daños que podrían corresponderse con un aborto reciente, pero sus órganos fueron incinerados rápidamente. Delmont pensó que podía sacar dinero haciendo chantaje a Roscoe y aseguró a la policía que se había aprovechado del estado de embriaguez de Rappe. Algunos testigos dijeron que Fatty había forzado a Rappe con una botella de Coca-Cola.
otros señalaron que era de champán. Incluso se habló de que fue forzada con un trozo de hielo, y hubo quien comentó que fue el exceso de peso de Roscoe el que la mató. La realidad es que el tribunal no dio lugar a estas acusaciones, y Arbuckle fue absuelto. En cuanto estalló el escándalo, los cines retiraron sus películas. De la noche a la mañana, la reputación del cómico estaba destrozada y su carrera arruinada. Las disculpas de la corte no fueron suficientes para levantarle el ánimo y relanzar de nuevo su carrera. Su amigo Buster Keaton intentó ayudarle, pero Arbuckle se aferró al alcohol como consuelo y se casó en otras 2 ocasiones. Murió a los 46 años de un ataque al corazón, justo unas horas después de haber firmado un contrato con Warner. Casey Affleck. El actor que ganó un Oscar por la película Manchester frente al mar fue acusado durante el rodaje de I'm Still Here por 2 mujeres, la productora Amanda White y la cineasta Magdalena Gorka. Cabe recordar que la demanda que recibió concluyó con un acuerdo extrajudicial, y él asegura que trató de encontrar su propia culpabilidad, aunque no estaba del todo de acuerdo en cómo se describieron los hechos. No estaba de acuerdo con todo, con la forma en que me describían y las cosas que se dijeron sobre mí, pero quería intentar hacerlo bien, así que lo hicimos bien en la forma en que se pidió en ese momento. Y todos acordamos tratar simplemente de dejarlo atrás y seguir adelante con nuestras vidas, que creo que lo merecemos, y quiero respetarlas de la misma manera que ellas me han respetado a mí y a mi privacidad. Si bien en un inicio negó toda acusación, luego del acuerdo se rectificó y pidió disculpas. Dan Schneider. Aunque inicialmente incursionó como actor en la década de los años 80, fue su trabajo como guionista y productor lo que lo catapultó a la fama. Sus programas han ganado gran popularidad y sirvieron como trampolín para la carrera de numerosos actores, incluyendo figuras como Amanda Bynes, Kenan Thompson, Drake Bell, Josh Peck, Miranda Cosgrove y Victoria Justice. A pesar de su éxito en la televisión, Dan Schneider ha estado rodeado de controversias debido a acusaciones de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, entre las que destacan abuso y acoso sexual. Nickelodeon anunció que desvinculaba al productor de sus proyectos después de una larga colaboración. Tras la llegada al aire del documental de Investigation Discovery, Quiet on Set, en donde salieron los oscuros secretos de Nickelodeon, se profundizó en esta situación. Víctor Salva. Víctor Salva es un reconocido director de cine estadounidense, el cual supo desarrollar su carrera como director dentro del género de películas de terror, demostrando ser un experto en la creación de horripilantes historias vinculadas a monstruos. Salva ha sido el responsable de sumar uno de los monstruos más reconocidos de los últimos años a la lista de figuras icónicas del cine de terror. Salva fue condenado por abusar sexualmente de Nathan Forrest, el protagonista de su película Clown House, Payasos Mortales. De hecho, Salva llegó a grabar su encuentro sexual y fue también condenado por poseer tanto cintas de vídeo como revistas que incluían pornografía infantil. Eso sí, apenas cumplió 15 meses de los 3 años de condena y años después logró retomar su carrera en Hollywood. Nivel 4. Asesinatos. Seguimos bajando en el iceberg y cada vez esto se pone peor. Toca el turno de hablar de asesinatos que fueron confirmados, y no son pocos. Dominique Dunne. Dominique Dunne estaba predestinada a ser actriz. Su padre era escritor y productor de cine, y su hermano Griffin Dunne, el actor de películas como ¡Jo, qué noche! O Un hombre lobo americano en Londres. Por eso, Dominique creció en un ambiente muy cinematográfico. La fama le llegó con su primera película. Dominique daba vida a la hija adolescente de la familia, acosada por los fenómenos extraños en Poltergeist, la famosa película de terror de los años 80. Tras el éxito de la película, le llovieron las ofertas. En una fiesta privada conoció a John Sweeney, chef de un restaurante de lujo de Los Ángeles, y se enamoró de él. Se hicieron novios, pero su felicidad no duró mucho. Enseguida Dominique pudo comprobar la verdadera naturaleza de su pareja. Sweeney era un hombre violento y posesivo. Además, sentía celos del éxito de Dominique y quería que abandonase su carrera y a sus amigos para dedicarse por completo a él. De las discusiones y los gritos, pronto pasó a los golpes. En una ocasión, Dominique tenía que rodar un capítulo de la serie Canción triste de Hill Street, en el que la actriz daba vida a una joven maltratada.
Los moretones y heridas que se ven en su rostro no eran cosa del maquillaje. Se los había hecho John Sweeney la noche antes del rodaje. Por fin un día, la actriz se armó de valor y decidió cortar la relación. Pero Sweeney no se resignó. A partir de entonces comenzaron las llamadas a todas horas, las amenazas, los llantos y lamentos. Dominique había quedado con un amigo para ensayar unas escenas de la serie de televisión V, en la que iba a participar en pocas semanas. Mientras estaban ensayando, llamaron a la puerta. Dominique salió a abrir y se encontró con su exnovio que venía a pedirle que volviera con él. La chica se negó y comenzaron a discutir. La discusión subió de tono y Sweeney, como solía hacer, enseguida pasó a las manos. Los dos rodaron por el suelo. Él la agarró por el cuello y empezó a apretar fuertemente hasta dejarla sin aire. En ese momento, el actor David Packer, el amigo de Dominique que estaba dentro de la casa, salió al jardín y se encontró con Sweeney arrodillado a los pies de la chica. La joven no había muerto, pero estaba en coma irreversible, provocado por la falta de oxígeno al cerebro que le había ocasionado el estrangulamiento. Dominique estuvo conectada 5 días a una máquina hasta que sus padres decidieron, de acuerdo con los médicos, desconectarla, ya que no había ninguna posibilidad de que recobrara la consciencia. Increíblemente, solo cumplió 2 años y medio de prisión. Brandon Lee. El joven actor estadounidense, especialista como su padre, Bruce Lee, en filmes de acción y de artes marciales, estaba rodando secuencias de la película El Cuervo, basada en el cómic del mismo nombre. En una de las escenas que grababan esa noche, el personaje de Lee debía entrar en un departamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada y abusada por 4 pandilleros, uno de los cuales, interpretado por el actor Michael Massee, debía dispararle a corta distancia con un revólver cargado con balas de fogueo y matarlo. La filmación de la escena transcurrió según lo previsto, pero al final de la misma se hizo evidente que algo había fallado, pues Lee nunca se levantó del piso. Estaba herido de muerte. Aparentemente, el arma usada para disparar contra Brandon Lee contenía un trozo de proyectil que se había quedado alojado en el cañón de la pistola durante la filmación de una escena distinta rodada en días previos. El arma no fue inspeccionada entre una y otra escena, y entonces, cuando aquel fatídico 30 de marzo fue utilizada contra Brandon Lee, la explosión del cartucho de salva disparó el trozo de proyectil que estaba alojado en el cañón, hiriéndolo de muerte. Dorothy Stratten. Llegó a ser la chica Playboy del año y a protagonizar películas que hoy son de culto. Lamentablemente, su sueño de ser famosa quedó trunco rápidamente. Stratten, quien inicialmente trabajaba a tiempo parcial en Dairy Queen, fue descubierta por el promotor del club y sospechoso proxeneta Dan Snyder. A raíz del descubrimiento, Snyder llevó a la joven rubia a Hollywood, donde eventualmente se casaron. Sin embargo, a medida que Stratten ascendía en la industria del entretenimiento, los celos y la envidia comenzaron a aflorar en su relación. A través de su trabajo en Playboy y sus roles en películas y programas de televisión, Dorothy se encontró en el centro de la atención de Hollywood, donde conoció a una serie de celebridades, incluido el director de cine, Peter Bogdanovich. Su relación con Bogdanovich creció mientras su matrimonio con Snyder se desmoronaba. La tragedia golpeó cuando Snyder, sintiéndose excluido y desesperado por recuperar a Dorothy, cometió un acto atroz. Abusó brutalmente a su esposa, antes de quitarle la vida y luego hacer lo propio con la suya, Sharon Tate. Sharon estaba destinada a ser una de las actrices más famosas de su generación. Conoció al actor Richard Beymer, famoso por interpretar al personaje de Tony en la película West Side Story, con quien empezó una relación. Richard animó a Sharon para que se decidiese a convertirse en actriz, y tras unas primeras apariciones con el popular Pat Boone, hizo de extra en 2 películas, Las aventuras de un hombre joven y Barrabás. La gran oportunidad de Sharon Tate llegaría de la mano del director, J. Lee Thompson, para participar en la película El ojo del diablo. Posteriormente conocería y se casaría con el director Roman Polanski, del cual quedó embarazada. La pareja vivía en el lujoso barrio de Bel Air de Beverly Hills, en Los Ángeles. Era una vivienda muy grande con piscina y casa de invitados. Antes que ellos, en la casa había vivido el cantante y productor Terry Melcher. Sin saberlo, Melcher, que era el productor de la banda musical The Byrds,
acababa de rechazar producir el disco de un personaje ansioso de fama y dinero llamado Charles Manson. Sharon fue a cenar al restaurante El Coyote en compañía de su expareja, el famoso peluquero Jay Sebring, de Wojciech Frykowski, y la pareja de este, Abigail Folger. Tras la cena, todos se dirigieron a casa de Sharon. Lo que ellos no podían saber entonces es que Charles Manson, frustrado y disgustado por el rechazo de su disco, envió a 4 miembros de su familia: Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, a casa del productor Terry Melcher y les ordenó que mataran a todos los que encontraran en la mansión. Así lo hicieron en un sangriento episodio. Matthew Broderick. Matthew Broderick estaba en uno de los mejores momentos de su vida en el primer lustro de la década de los 80. La película Juegos de Guerra lo había ubicado en la cima de Hollywood. Durante unas vacaciones en Irlanda del Norte con su novia, cometió un error de cálculo en una ruta que fue fatal. Confundió el lado por el que debía manejar, chocó de frente con otro vehículo y mató a 2 mujeres. Durante un mes estuvo en un centro de salud irlandés, también con costillas fracturadas, un pulmón colapsado y conmoción cerebral. Durante el proceso legal que significó el caso, Broderick enfrentó la posibilidad de pasar 10 años preso, 5 por cada una de las víctimas, pero al llegar a la instancia decisiva no fue juzgado. Se le redujo el cargo a solo conducción imprudente al declararse culpable del hecho. Por eso, solo pagó una multa de $175 que se sumó a los 4.000 que había entregado como fianza, luego de recuperarse de las heridas en el hospital. Nivel 5. Misterios sin resolver. Casi llegando al final del iceberg, nos encontramos con este tétrico nivel. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se encontraba en la cúspide de su carrera. La actriz estaba rodando la película Something's Got to Give, dirigida por George Cukor. Planeaba un viaje a Nueva York a propósito de un nuevo musical y tenía entre manos una larga lista de planes de futuro. Nadie esperaba que llegaría a su final. La primera versión sobre la muerte de Marilyn Monroe decía lo siguiente: la madrugada del 5 de agosto, Eurice Murray, el ama de llaves de Marilyn, se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y, sin embargo, la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Grinson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando Thomas T. Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Si bien la teoría oficial marca que se quitó la vida o que ingirió dosis enormes por accidente, hay otras alternativas. La principal presentada por Anthony Summers, su biógrafo. Summers presentaba una nueva cronología sobre lo que sucedió la tarde y noche del 4 al 5 de agosto de 1962, en la que los hermanos Kennedy tenían un papel fundamental. Reveló que Marilyn Monroe había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial, es decir, de las 3 de la mañana. El biógrafo aseguraba que Murray había encontrado a la actriz en su habitación en una situación crítica, entre las 10 y las 11 del 4 de agosto. Inmediatamente el ama de llaves llamó a una ambulancia, que recogió a la actriz en estado comatoso, pero todavía con vida, e intentó trasladarla al Hospital St. John's de Santa Mónica. Pero Monroe falleció en el camino, y en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su cama. Marilyn le contó a una amiga confidente que aquella tarde Robert F. Kennedy, con quien la actriz mantenía un romance, había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer, el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con ella y la actriz. Dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire, lo retó diciendo que daría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. También se describió que el FBI la había estado investigando, lo que abrió y sigue abriendo a día de hoy muchos interrogantes. Natalie Wood.
Natalie Wood murió ahogada. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de San Catalina, al sur de California. Esos días, estaba de viaje en yate junto a su marido Wagner, y también con el actor Christopher Walken, con quien acababa de rodar la película Proyecto Brainstorm. La primera hipótesis a la que llegaron los forenses fue que probablemente se resbaló y cayó al agua. Sucedió una noche en la que todos cenaron y bebieron, y el primer informe oficial señaló que la actriz, en estado de embriaguez, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable. Pero tropezó, cayó al mar, y la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas. 2 semanas más tarde, las autoridades certificaron su muerte como un accidente. Varias décadas después, la policía de Los Ángeles reabrió el caso por un cambio de testimonio de Dennis Daver, el capitán del barco. Confirmó que aquella noche presenció una discusión entre Natalie y su marido, y saltaron todas las dudas, porque el informe oficial indicaba moretones en el cuerpo y brazos. Al año siguiente, cambiaron su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinados, y el acta indica ahora que las circunstancias no están claramente establecidas. Bruce Lee. Bruce Lee por fin había conseguido que Hollywood le diese la oportunidad que tanto había estado esperando. Warner Brothers Co. producía Operación Dragón, su salto definitivo al cine estadounidense. La película se iba a estrenar en las salas norteamericanas, pero un mes antes ocurrió la tragedia. Bruce Lee murió, y tan solo tenía 32 años. Bruce tenía pensado volar a Los Ángeles para participar en The Tonight Show. En una reunión se quejó de que le dolía la cabeza, pero nada más. Durante el almuerzo, apareció la actriz Betty Ting Pei, con quien ya habían estado en contacto para participar en Juego con la Muerte, la película en la que estaban trabajando en ese momento. Fue ella quien le dio Equagesic, un analgésico, con la intención de que se le pasara aquel molesto dolor de cabeza. Bruce Lee decidió echarse una siesta. Nunca despertó. Son muchas las teorías que han circulado desde entonces. La última que sufrió hiponatremia, es decir, que el edema cerebral que acabó con su vida podría haber sido provocado por beber líquidos en exceso. Elizabeth Short. Elizabeth Short era una aspirante a actriz que trabajaba como camarera en Hollywood. La última vez que la vieron con vida, salía del bar del tenebroso Hotel Cecil de Los Ángeles. Al día siguiente, en un baldío de Leimert Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Se acercó y espantada se dio cuenta de que, en realidad, era un cadáver mutilado y desnudo que pertenecía a Short. Un poco antes del homicidio, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El filme era sobre la desaparición y asesinato de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro, condujo a la prensa a bautizarla la Dalia Negra. La teoría más difundida con el tiempo, aunque jamás oficial, fue que el asesino fue George Hodel, hijo del detective Steve Hodel, quien propuso esta teoría. En la casa de George encontró un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. A su juicio, el asesino había trasladado el cuerpo en aquella bolsa. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short, convenientemente cerca. Y lo más siniestro es que George Hodel era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso. Nivel 6. Conspiraciones. Llegamos a lo más profundo del iceberg, pero no podemos irnos sin antes ver estas 3 conspiraciones que te van a dejar boquiabierto o boquiabierta. Bohemian Grove. El campamento del Bohemian Grove está situado junto a la pequeña localidad de Monterrío, en el norte de California. Allí se da un encuentro, al que los medios de comunicación tienen prohibida la entrada y que tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de más de 1000 hectáreas situada en los bosques de secuoyas del condado de Sonoma. Es el retiro de verano del Bohemian Club, una institución privada exclusiva para hombres fundada en San Francisco.
A lo largo de las décadas, en la lista de miembros del Bohemian Club han figurado, además de numerosos artistas e intelectuales, varios presidentes de EEEPQU, así como influyentes senadores, congresistas, académicos y altos ejecutivos de las mayores empresas e instituciones financieras del país. Entre las personalidades que lo integraron, hay magnates de Hollywood como William Randolph Hearst. La espera para convertirse en miembro puede alargarse entre 15 o 20 años, y la cuota de entrada asciende a $25.000. Sus integrantes son la mayoría hombres blancos de mediana edad, repartidos en unos 120 campamentos en los que los miembros del club se agrupan en función de su perfil profesional y sus intereses. Adrenocromo. El adrenocromo es una sustancia derivada a partir de la oxidación de la adrenalina, hormona que permite que las neuronas se comuniquen entre sí, que puede ser sintetizada, aunque tiene usos muy limitados. Sin embargo, comenzaron a salir los rumores por todas las redes sociales de que las celebridades utilizan esta sustancia en masa para mantenerse o verse más jóvenes. Durante este tiempo, las mismas redes sociales se encargaron de que esta y otras hipótesis sobre el nacimiento de esta sustancia fueran bastante comentadas por los internautas. La primera teoría, y más común, es la de que el adrenocromo se extrae de una práctica cruel y satánica con niños. Esta comenzó a circular en internet hace algunos años, y al menos desde 2018 en redes sociales. Sin embargo, la comunidad médica afirmó que no es cierta. Autores como Aldous Huxley y Hunter Thompson hablaban del adrenocromo como una sustancia psicotrópica, e incluso hay una escena en la película de Terry Gilliam, Fear and Loathing in Las Vegas, en la que se puede ver a Johnny Depp usando adrenocromo como una droga psicodélica. Otra de las teorías conspirativas que rondan el tema es que aseguran que es una droga que consumen las élites globales y que proviene de niños capturados en redes de tráfico de personas. Por última, la teoría que también surgió en redes sociales es la que incluso decían que si se consumía la sustancia de adrenocromo, quienes la toman pueden beneficiarse de sus efectos rejuvenecedores o vivir de una experiencia psicodélica. Otro punto de vista diferente sobre el tema trata de una investigación basada en la utilización de los retoques estéticos digitales en la industria del cine, que es otra forma de que los artistas del cine puedan verse más jóvenes. Hoteles con cámaras ocultas. Si bien no es exclusiva de Hollywood, esta teoría conspirativa tomó peso en el sector. En algunos hoteles, lugares alquilados o tiendas puede haber demasiadas cámaras de seguridad. En la mayoría de los países, la ley exige que las personas estén informadas sobre las cámaras del interior, pero últimamente, desde diferentes partes del mundo, como Corea del Sur, Australia e incluso Miami, entre otros, han llegado informes de cámaras que se han instalado sin el conocimiento de los visitantes o invitados. Normalmente, después de una breve preparación teórica, se puede encontrar cualquier cámara oculta. La mayoría de ellas están conectadas a la red, por lo que se puede escanear frecuencias de radio o verificar la cantidad de conexiones en la red. Esto se puede hacer usando un equipo de detección especial o una aplicación para el móvil. Pero una búsqueda física puede ser más confiable, ayudando a revelar la presencia de una cámara oculta con seguridad. Sea como sea, a día de hoy sigue siendo moneda corriente en los hoteles este pensamiento. Y así llegamos al final de este iceberg y con el del video. Cuéntanos qué te pareció y déjanos tu comentario con alguna sugerencia. ¡Te leemos!